Hoy día quiero empezar un estudio del libro de San Mateo, porque en este libro se encuentra la mayoría de las enseñanzas que Jesús nos dejó. En el primer capítulo del libro de San Mateo encontramos la genealogía de Jesús. Y para muchos los pasajes que contienen las genealogías son muy aburridas. Espero que de alguna forma ustedes puedan cosechar una inspiración de este mensaje, porque a través del tiempo que he pasado pensando y estudiando acerca de algunos de los personajes que encuentro en esta historia, me ha dado inspiración y esperanza. Comenzamos con la lectura en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, y Isaac de Jacob, y Jacob de Judá, y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salmón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salmón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías. Y Ezequías fue padre de Manasés, y Manasés de Amón, y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim, Eliakim de Azor, y Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Pudiéramos hacer la pregunta: ¿por qué incluyeron la genealogía del Señor Jesús? A lo mejor está pensando: a mí, ¿qué me importa esta genealogía aburrida? Yo creo que Dios quiere que todos comprendamos su poder no se limita por las debilidades humanas. Él puede utilizar cualquier situación y hacer que crezca una flor de las cenizas. Por lo tanto, examinemos algunas de las personas que encontramos en la genealogía del Rey de Reyes, el Señor Jesús. Otra pregunta que algunos hacen es que ¿por qué ocuparon la genealogía de José? Pudiéramos decir que Jesús no fue hijo de José, pero según lo que dicen los que estudian la historia de los judíos y lo que vemos en el Antiguo Testamento, los judíos tradicionalmente que se casaban con alguien de su propia tribu. Muchas veces se casaban con sus primos, y es probable que María tuvo el mismo linaje que José. Según la tradición, siguieron el linaje del Padre. Todos en aquellos días reconocían a Jesús como si fuera hijo de José. A pesar de que Jesús fue concebido por la obra del Espíritu Santo, Él vino al mundo por medio del nacimiento físico. Y esta genealogía está aquí escrita para que todos vean el cumplimiento de la profecía que dice que el Mesías saldría del linaje de David y que el Señor vino en la carne. Yo creo que Dios igual quiere demostrar desde un comienzo que el Señor vino para reunir no solamente los judíos, sino todo el mundo a Dios. Otra pregunta que pudiéramos hacer: ¿no hubiera sido mejor decir solamente que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo?
¿Quién me creería a mí si yo te dijera que fui engendrado por la obra del Espíritu Santo? Si lees un poco más adelante en el capítulo que estamos estudiando, verás que José, cuando supo que María estaba embarazada, él siendo un hombre bueno y justo, no quiso avergonzarla, sino que iba a cortar en manera tranquila la relación que tenía con ella. Yo creo que fueron muy pocas las personas que supieron de que María estaba embarazada antes de casarse. De hecho, había algunas personas nobles y rectos como Abraham, Isaac, Jacob, pero igual vemos que había algunas personas que hicieron cosas que hubieran dado vergüenza a un judío recto. Tamar era una de estas personas. Ella jugó la ramera para poder atrapar a su propio suegro. Tamar se casó con el hijo mayor de Judá, pero el hijo de Judá no agradó a Dios y Dios le quitó la vida. Por lo tanto, nunca tuvieron hijos. Bueno, según la tradición, el hermano de aquel hombre debe casarse con la mujer del hermano que había fallecido y criar hijos para el nombre del hermano que había fallecido. El segundo hijo de Judá se casó con Tamar, pero este no quiso criar hijos en el nombre de su hermano. Por lo tanto, Dios le quitó la vida a él igual. Quedó el hijo menor de Judá, pero Judá tenía miedo de que éste moriría igual como sus hermanos. Por lo tanto, él demoró en entregar el hijo menor para casarse con Tamar. Y ella empezó a pensar que Judá nunca cumpliría su promesa. Y ella quiso criar hijos para el primer marido que había muerto. Por lo tanto, ella puso un velo sobre el rostro y se sentó en una parte según la manera de una ramera para atrapar a Judá mismo. Nosotros conocemos la historia. Lo que resultó, ella tuvo un hijo. Hay mucho más que pudiéramos decir acerca de esta historia, pero no tenemos tiempo suficiente. Uno de los descendientes de este hijo era un hombre que se llamaba Salmón. Cuando los israelitas iban acercándose a la ciudad de Jericó, mandaron unos 2 espías para poder ellos reconocer la tierra. Llegó al conocimiento de los oficiales de la ciudad de que había unas espías que vinieron del campamento de los israelitas allí en la ciudad. Por lo tanto, iban buscando, indagando para poder prender a los 2 hombres. Había una ramera que se llamaba Rahab en la ciudad y ella se escondió a los 2 espías. Y cuando llegaron los soldados en búsqueda de los 2 hombres, ella los mintió. Ella dijo que los hombres ya habían salido de la ciudad y les indicó una dirección falsa en que supuestamente habían huido. Mientras los soldados estaban afuera de la ciudad, Rahab ayudó a escaparse los 2 hombres israelitas que tenía escondido en su casa. Pero antes de dejarlos salir, ella exigió de ellos una promesa. Ella les rogó que cuando los israelitas vinieran para destruir la ciudad, que salvasen a ella y a su familia. Ellos cumplieron con su promesa. Había un hombre de los israelitas que se llamaba Salmón. Este se casó con Rahab. Ahí vemos este nombre otra vez, Salmón. Este era el descendiente de Rahab. Rahab había un descendiente de este matrimonio que se llamaba Booz. Pero dejamos al lado Booz y hablamos de Ruth primeramente. Había un hombre que se llamaba Elimelech, junto con su esposa Naomi y sus 2 hijos. Elimelech y su familia salieron de Israel en el tiempo de los jueces y se fueron a la tierra de los moabitas para escapar la hambruna que había en la tierra de Israel.
Los dos hijos, Malón y Kelión, se casaron con mujeres moabitas, y eso no era lícito según lo que Dios había mandado a los israelitas. Permítanme explicarles por qué. Los moabitas trataron muy mal a los israelitas cuando los israelitas iban en búsqueda de la tierra de Canaán. Los moabitas igual adoraron a ídolos. Por lo tanto, Dios dijo que los moabitas nunca podrían hacerse una parte de la congregación de los israelitas. El padre, Elimelech, se enfermó y luego falleció. Y no mucho tiempo después, los dos hijos igual se enfermaron y luego fallecieron. Quedaron vivos Naomi y las dos mujeres de los hijos. Naomi quiso volverse a la tierra de Israel, y ella animó a sus nueras que se quedasen en la tierra de Moab. Pero Ruth no quiso quedarse en la tierra de los moabitas. Leemos lo que dijo la Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, dice: pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Ruth había estado en la tierra de Israel para algún tiempo, y el Booz, una israelita, ahí aparece Booz, tomó en cuenta de que la Ruth era una mujer virtuosa y fiel, y se casó con ella. Recuerda que Booz era un descendiente de Salmón, el cual se había casado con Rahab. Bueno, vamos a adelantar un poco más a David. Vemos que el rey David fue un descendiente de Booz y Ruth, y todos nosotros recordamos que David era un hombre recto delante de Dios. David tenía sus fallas. Él cometió algunos pecados que influyeron mucho al futuro de su familia. A pesar de todo, Dios mismo dijo que el rey David era un hombre según su propio corazón. Uno de los pecados mayores que cometió David era que él tomó por mujer propia Betsabé, quien era mujer de Urías. Y David trató de cubrir su pecado. Él intentó arreglar el asunto. Él ordenó las cosas de tal forma que muriera Urías en una batalla. Pero David se arrepintió y Dios lo perdonó, pero igual lo castigó. Betsabé, muchos se olvidan de que Urías y Betsabé eran hititas. Eso significa que ellos no eran israelitas, eran gentiles. Cuando había muerto Urías en la batalla, David tomó Betsabé para su esposa. El primer hijo que tuvieron falleció, y eso era una parte del juicio que Dios hizo en cuanto al pecado que David había cometido. Un tiempo después tuvieron otro hijo. Ese se llamaba Salomón. Salomón era el hombre más sabio en todo el mundo, pero a pesar de la sabiduría que poseía, él tuvo muchas mujeres. Y esas mujeres eran de otros países y trajeron sus propios dioses, sus propias religiones. Lo que sucedió es que Salomón empezó a participar en la adoración de esos ídolos. Sigamos al hijo de Salomón, Roboam. Cuando Salomón llegó a ser anciano, el Roboam fue ungido rey de Israel, pero él trató muy mal al pueblo. Por lo tanto, había una gran división del reino, y de allí y adelante había dos reinos. Había el reino de Judá y el reino del norte, Israel. Fíjate que la madre de Roboam era una amonita. Esto significa que ella tampoco era del pueblo de Israel.
Manasés era el hijo de Roboam. Él tenía 12 años de edad cuando comenzó a reinar en la tierra de Judá y reinó 55 años en Jerusalén. Manasés era uno de los reyes más conocidos por sus maldades. Parece que rebeló completamente en contra de Dios. Él hizo las mismas abominaciones que los pueblos que Dios había echado de la tierra y destruido. Él adoraba a los ídolos, los Baales y las Áseras. Por lo tanto, Dios entregó Manasés junto con el pueblo en las manos de los asirios para un tiempo. Si sigamos la historia del rey Manasés, veremos que a pesar que se arrepintió de sus pecados, su hijo y sus descendientes siguieron sus malos pasos. Y todo eso resultó en la cautividad de todo el pueblo de Dios que había en la tierra de Judá. Vamos a adelantar al tiempo después de la cautividad. Pasaron muchos años y Dios quería que volviera a la tierra de Judá la gente que había sido llevados a la cautividad. Hay varios de estas personas que fueron valientes y se esforzaron mucho para ayudar en la reconstrucción de la muralla y el templo en Jerusalén. El Zorobabel era uno de los hombres que encontramos en el linaje de Jesús. El Zorobabel era un hombre fiel, obedecía lo que Dios lo había mandado. Miramos el testimonio que leemos en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Igual en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 12 y 14, vemos otro testimonio acerca de estos hombres, sobre todo Zorobabel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios. Vemos que Dios sacó y llamó gente de muchas partes para ayudar a cumplir su voluntad. Algunas rameras, hombres que tuvieron muchas fallas. Pero Dios siempre busca a aquellos hombres fieles que en manera tranquila llevan a cabo su obra, gente como Zorobabel. ¿Qué aprendemos de este linaje? Jesús vino en la carne. Lo estimamos como Rey de Reyes, pero a la misma vez el Señor no vino para hacer su propia voluntad. Él vino para hacer la voluntad del Padre Dios. Él vino para reunir todos a Dios. Él vino para hacer una realidad presente el reino de Dios. Él vino para vivir aquí como un hombre para poder demostrar y enseñarnos cómo el reino de Dios debe funcionar. Y Él vino para demostrar que cada uno de nosotros, por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vivir en una manera que es digno de ser llamado hijos de Dios. A lo mejor algunos dicen, no es justo, Jesús vino ya siendo hijo de Dios. Él no tenía que luchar con las tentaciones que enfrentamos hoy en día. Pero leemos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 a 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué hemos aprendido por leer esta genealogía del Señor Jesús? Algunos a lo mejor quieren decir, es por causa de mi familia que me sale tan difícil vivir una vida recta delante de Dios. Bueno, miramos el linaje del Señor Jesús. Vemos que había tres mujeres que hicieron cosas vergonzosas: Tamar, Rahab y Betsabé. Vemos igual que a pesar que Dios tenía su pueblo escogido, había al menos 5 mujeres en el linaje del Señor que fueron gentiles: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y la madre de Roboam, que era amonita. Vemos igual que desde un comienzo la historia del ser humano está lleno de fallas y flaquezas, pero igual vemos que había aquellos hombres que pecaron, pero se arrepintieron y se levantaron y obedecieron a Dios. Por eso los nombres de ellos ya están escritos en la genealogía del Señor Jesús. Cada uno de nosotros hoy en día, en el día de hoy, podemos hacernos una parte de la historia del Rey de Reyes. Podemos ser una parte activa en el desarrollo del reino de Dios, comenzando aquí en la tierra. Si tuviéramos el mismo nivel de compromiso que vemos en Ruth, quien declaró con todo el corazón: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Nosotros prosperaríamos espiritualmente si tuviéramos este nivel de compromiso. A lo mejor necesitamos ser un poco más como el rey David, quien falló muchas veces, pero se arrepintió y buscaba a Dios con todo el corazón. Cada vez se levantó otra vez y siguió buscando a Dios. De todas maneras, nosotros ya sabemos que el plan de Dios es el plan de Dios, que toda la humanidad tuviera la oportunidad para hacerse una parte del reino de Dios y la familia real. Yo quiero concluir con algunos versículos en el libro de Juan capítulo 1, versículo 9 a 14. Dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo espero que de alguna forma este mensaje ha podido ser de inspiración para ustedes, y espero que puedan seguir adelante con el Señor, creciendo, conociendo a Él más y más. Que el Señor le bendiga